Amigos y hermanos, mi responsabilidad y misión no es decirle lo que usted cree que debe oír, o preparar cosas que le gustaría oír, o agregar palabras que realmente preferiría oír. Mi misión como heraldo de Dios es simplemente repetir y exponer lo que Dios realmente ha dicho. Mi mensaje no es de mi autoría, no es inventado o concebido por mí. Es el mensaje de la palabra de Dios solo que debe ser oído. Porque cuando oímos la enseñanza bíblica, oímos de Dios mismo, ya que Él es el autor de este libro. Por eso, a menudo, lo que le oímos decir en su palabra desafía radicalmente nuestras nociones preconcebidas acerca de la vida en general. Personalmente, creo que la Biblia es el libro más inquietante que usted leerá, y es el libro más gratificante que usted observará. Jon Stott escribió, de acuerdo a Erwin Lutzer, en su libro 10 mentiras acerca de Dios, estas desafiantes palabras. Escuche bien. Si vamos a las Escrituras con nuestras mentes predispuestas, esperando oír de ellas solamente un eco de nuestros propios pensamientos y nunca el trueno de Dios, entonces ciertamente Él nos hablará y solamente seremos confirmados en nuestros propios prejuicios. Debemos permitir que la palabra de Dios nos confronte, que perturbe nuestra seguridad, minar nuestra complacencia y derribar nuestros patrones de pensamiento y conducta. Esto es lo que Jon Stott escribió. Hoy veremos el libro de Romanos capítulo 1, donde oiremos el trueno de la verdad de Dios. Ahora, hemos descubierto previamente en el capítulo 1 que el ser humano preferiría no oír de Dios en absoluto. De hecho, los seres humanos han negado la autoridad y la existencia de un personal y soberano Dios, porque eso los haría responsables ante Él. No podrían creer en lo que quieren, no podrían comportarse de cualquier manera que deseen. A pesar de sus persistentes negaciones, el trueno del Espíritu de Dios puede ser oído cuando el apóstol Pablo, bajo la guía inspiradora del Espíritu de Dios, escribe en los versículos 18 al 23 de Romanos capítulo 1 de esta manera. Escuche bien. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en esta lectura. Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, el verso 24, mire, por lo cual también. Sobre la base del rechazo del hombre hacia Dios, el rechazo del hombre al honor de Dios y el rechazo del hombre a adorar a su Creador, Dios los entregó. Paradidomi es la palabra griega para los entregó. Se refiere tanto al rol pasivo de Dios en permitir que el hombre lleve las consecuencias de su incredulidad, así como la voz activa de Dios en causar que el hombre pecador coseche la penalidad de su inmoralidad. En otras palabras, cuando el hombre abandona a Dios, Dios abandona al hombre en la totalidad de las consecuencias de sus pecados. 3 veces usted puede leer la frase Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Están en el versículo 24, versículo 26 y otra vez en el versículo 28. ¿Usted no quiere un santo, justo Creador? Entonces, Él no le quiere. Si usted abandona a Dios, Dios lo abandona a usted.
Aquel que ignora y rechaza a Dios no escapa ileso. Tenga en mente esto. Mire el versículo 24 otra vez. Dice así la Biblia: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, llegaron a ser usadores y abusadores el uno del otro. Simplemente se tratan unos a otros como objetos de sus deseos egoístas, anhelos egoístas, y aún así nada les satisface. La intimidad se pierde cuando el hombre y la mujer van de una sensación a otra, de un juguete al otro, de un patrón al otro, de una experiencia espiritual a otra. Nunca están satisfechos, nunca completos, nunca contentos. Salomón dijo en Proverbios, capítulo 27, versículo 20, «Los ojos del hombre nunca están satisfechos». La segunda vez donde leemos la frase está en el versículo 26. Dice, «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas». Pablo continúa hasta describir la homosexualidad y el lesbianismo y concluye en la última parte del versículo 27 que ellos están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La frase es vista nuevamente en el versículo 28. Mire ese versículo y continúe con la primera parte del versículo 29. Dice así la Biblia: «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad». Entonces, el hombre paga el precio de una vida llena de un vagar espiritual, maldad no entorpecida y pasiones insatisfechas. Son incapaces de relacionarse unos con otros sin destruirse entre ellos mismos. Roberto Louis Stevenson escribió así: «Cada hombre estará un día sentado a la mesa del banquete de las consecuencias». ¿Cuánta realidad hay en estas palabras? Lo que usted tiene en esta última parte de Romanos capítulo 1 es una descripción de la mesa del banquete, una mesa extendida con todo el dolor y la maldad. El ser humano dice: «Dios, queremos que nos dejes solos, queremos vivir nuestras propias vidas a nuestra manera, déjanos en paz». Y Dios lo hace. Entonces, el ser humano errante paga el amargo precio. Esto es como decir, abajo el hombre, arriba la naturaleza. Ahora comentemos por qué el ser humano se degrada a tal actividad pecaminosa y depravada. Mire Romanos capítulo 1, la primera parte del versículo 25. Dice, «Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira». Podríamos traducir esa primera frase, «sustituyeron la verdad por la mentira». De esa manera podemos sustituirla, traducirla. Esto hace referencia a algo que sucedió en el huerto del Edén, donde Satanás susurró su primera mentira en el oído de Eva, diciendo, «Si comes de este fruto, no morirás». En otras palabras, la primera mentira de Satanás negó la autoridad y exactitud de la palabra de Dios. Él está haciendo lo mismo hoy en día. Y quiero exponer estas mentiras. Permítame, por favor, darle a conocer algunas de las mentiras del infierno que atacan la verdad de Dios. La primera mentira es que la verdad es relativa. Si no hay tal cosa como verdad absoluta, entonces la verdad de Dios es meramente uno de entre muchos conceptos. Recientemente estuve leyendo un artículo en una revista sobre el tema de la educación en estos últimos años. En el año 1647 tuvo un acto que llamaba el antiguo actor engañador, el cual llegó a ser el inicio para las escuelas públicas. El principal proyecto de ese viejo engañador, Satanás, es mantener a los hombres sin el conocimiento de las Escrituras.
Por tanto, se ordena que cada municipio de 50 casas apunte con su comunidad a enseñar las Escrituras a todos los niños. ¿Puede imaginar Massachusetts hoy? ¿O cualquier otro estado o país? Ordenando a todas sus escuelas públicas que enseñen las Escrituras de manera que los alumnos sean protegidos de la desilusión de las mentiras de Satanás. ¡Qué maravilla sería! Otra mentira. Una de las consecuencias de la verdad relativa es vista en la segunda mentira, que dice que la salvación es universal y que todas las religiones son igualmente verdad. Eso se llama relativismo religioso. Un estudiante universitario parloteó el mantra políticamente correcto del día cuando dijo: está bien que usted crea que está en lo correcto, pero no está bien que usted crea que el otro está equivocado. Eso es relativismo, y ha sido sumergido en la religión también. Si usted quiere creer que hay solamente un Dios verdadero, entonces eso está bien para usted. Pero no le diga al hindú que está equivocado porque cree en la existencia de millones de dioses. Todos van al cielo porque todos son sinceros. Esto es relativismo. Un autor, estuve leyendo, estaba sentado en un avión al lado de una mujer que llevaba una cruz colgada en su cuello. Él le dijo: tenemos un maravilloso Salvador, ¿no es cierto? Volteó sus ojos y dijo: yo no pienso en la cruz como usted lo hace. Ella le mostró que debajo de la cruz estaba la estrella de David. Debajo de eso estaba una baratija que simbolizaba a Om, el dios hindú. Le explicó: he descubierto que la gente puede encontrar a Dios en diferentes formas. El cristianismo es tan solo uno de los caminos hacia lo divino. Esa es una forma de pensar muy común en el mundo hoy en día. Continuó diciendo que prefería la espiritualidad que la religión. A propósito, usted oye eso mucho. Estoy en la espiritualidad, no en la religión. ¿Qué quieren decir con eso? Francamente, lo que quieren decir es que no siguen un credo, un sistema de teología basada en hechos objetivos. Es todo cuestión de sentimientos sin compromiso. Eso es lo que ellos están diciendo. Mire el muestreo de Internet respecto a la espiritualidad y encontrará algo para cada quien. Hay páginas web tales como Espiritualidad para Hoy, Intuición Médica, Espiritualidad Jesuita, Espiritualidad Nativa Norteamericana, Espiritualidad Transexual, Herramientas Espirituales para una Nueva Generación. Es una discusión de cosas tales como pirámides, varitas mágicas, puñales y péndulos. Otra página es Espiritualidad y Salud. Otra, la Revista del Ser Interior y Psicoterapia y Espiritualidad. Andrew Walker escribió: ya no estamos más influidos por una sola religión. Hay muchas a la venta y compiten por nuestra atención. Nosotros, los consumidores, somos completamente libres. Leí una ilustración del pluralismo en una revista. Una mujer heredera del dueño de petróleo en Texas y su esposo visitaron Egipto y pasaron al lado de la estatua de Sekhmet, la diosa egipcia de la fertilidad. Ella dijo: hice un voto que si la antigua diosa de la fertilidad me ayudaba a tener un bebé, construiría un templo en su honor. ¡Oh, sorpresa! Quedé embarazada en ese mismo mes. Entonces, en 1993, el templo terminó de ser construido sobre la Ruta 95 en Nevada. Construido por una compañía constructora de solo mujeres, el templo contiene diosas y al ídolo allí adentro. También hay sacerdotisas a tiempo completo que lideran los rituales semanales para los visitantes. Muchos llegan los feriados principales. Si estas personas están en lo correcto y hay muchos caminos hacia Dios, entonces Jesucristo fue engañado, porque Él dijo, como está registrado en San Juan
14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles fueron engañados también, porque se nos dice en Hechos 4:12, y que ellos predicaron de Jesucristo, diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué hay gente que aparece con estas cosas? Pablo ya lo respondió, guiado por el Espíritu en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, dice allí la Biblia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Otra mentira más, la tercera, es que el juicio no existe. ¿Ha notado usted que mientras la mayoría de la gente con la que uno habla cree en un cielo literal, esa misma gente niega la existencia de un infierno literal? Pablo predicó a los atenienses que habían multiplicado dioses y templos. Al final de su sermón, en Hechos 17, 30 al 31, él declaró la contundente conclusión: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahorraré mayores comentarios sobre el tema del infierno, intencionalmente. Apaguemos un poco los aires acondicionados tal vez en este momento y vamos a ver el efecto del calor. Pero vayamos a la cuarta mentira, y es que el hombre evolucionó. No me voy a detener en esto. Quinta mentira. También está la mentira de que Dios no está involucrado en el universo, ya sea en el pasado y en el presente. Ninguna otra mentira en las mentes de las últimas generaciones ha atacado tanto el carácter de Dios y la autoridad de las Escrituras como la evolución. Stephen Lay Good, como está citado en La evolución de un creacionista por Joe Martin, postulado en su libro, irónicamente titulado también Vida Maravillosa, dice que no hay nada predestinado acerca de nuestra actual preeminencia entre la gran fauna terrestre. Somos el producto de una serie total de eventos contingentes en la historia de nuestro planeta, cualquiera de los cuales podría haber sido vuelto atrás para dar origen a un resultado diferente. Nosotros, en resumen, somos como cualquier otra criatura que alguna vez caminó o se deslizó a lo largo de la Tierra. Somos un accidente. Los sobrevivientes somos afortunados. Entonces, me pregunto, ¿qué dice Dios? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Génesis 5, 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Usted podría decir, bueno, tal vez Dios creó el mundo, pero luego permitió que el hombre evolucionara a través de billones de años. A propósito, ese punto de vista se llama evolucionismo teísta. Sin embargo, una vez más, la Escritura no acepta este pensamiento. En Marcos 10:6, Jesucristo dijo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En otras palabras, cuando la creación tuvo lugar, el hombre y la mujer también fueron creados. Miremos rápidamente en el registro de la palabra de Dios. Vaya por favor
conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Busque ese pasaje, Génesis 2, 7. Dice la Biblia allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora vaya a los versículos 21 al 23. Dice allí: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En realidad, pienso que eso fue lo que Adán dijo luego, después de que se le recortó la respiración. Pienso que la primer cosa que dijo fue algo como ¡wow! Lo que usted tiene en el registro de la Escritura es un hombre desarrollado completamente y una mujer completamente adulta siendo creados en un momento de tiempo. Génesis capítulo 1 también registra que los árboles fueron creados con frutos y las estrellas fueron creadas dando luz. Eso significa que la luz de las estrellas fueron supernaturalmente desplegadas en un instante al planeta Tierra. Cuando Adán despertó de su sueño, no se le presentó a una pequeña bebé, sino a una mujer. Si le hubiera hecho a Eva la pregunta imperdonable: ¿cuántos años tienes?, ella hubiera respondido: más o menos 30 segundos. Si ella le hubiera preguntado: Adán, ¿qué hay de comer por aquí?, él podría haber arrancado un durazno maduro de un árbol que había sido creado solo 3 días atrás. Lo que podría aparentemente tomar años para desarrollar, habría tomado cuestión de segundos. Es más, al medir la distancia entre la Tierra y la estrella más lejana, y luego calcular los millones de años que habría tomado para que la luz de esa estrella alcanzara la Tierra, Dios creó un sistema totalmente terminado, como Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos dicen. Entonces, ese rayo de luz solamente es tan antiguo como la estrella. El tiempo no es nada para Dios. ¿Recuerda cuando Pedro tomó esa espada en el huerto de Getsemaní y la usó contra el siervo del sumo sacerdote, probando además que él era pescador y que no era un espadachín? ¿Se acuerda? Puede recordar que erró no dando en la cabeza del hombre, y en lugar de eso le cortó su oreja. Jesucristo se agachó y recogió la oreja de ese hombre, caminó hacia él y se la pegó de nuevo y dijo: regrese en 3 semanas para quitarle los puntos. No pasó eso. No había puntos. No era necesario el tiempo para la curación y ese hombre no tuvo dolor de cabeza durante la noche tampoco. En lugar de eso, hubo una curación al instante, sin requerir de algún tiempo para que eso suceda. La evolución destruye la autenticidad de la palabra de Dios y diluye el poder de la palabra de Dios. También limita a Dios a trabajar en tiempo y espacio cuando Él está más allá y sobre eso, no limitado por el tiempo ni por el espacio. La evolución rechaza la claridad de la Escritura. La evolución restringe el poder de Dios y la evolución resta la verdadera adoración. Solo piense en cuántos salmos tendríamos que sacar de la Biblia donde David adora a Dios como creador y diseñador de todo ser viviente. De acuerdo a Pablo en Romanos 1:25a, el ser humano, ya que cambió la verdad de Dios por la mentira. En Romanos capítulo 1, versículo 25b, note lo que la rebelión del hombre hace luego. Dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero llegando a este punto del mensaje, déjeme mostrarle que vamos a tener que experimentar las consecuencias. En otras palabras,
El hombre experimenta un número de consecuencias en virtud de elegir en base a sus especulaciones y no en base a la Escritura inspirada. La primera consecuencia es que el ser humano rechaza a un Señor personal, amoroso y perdonador. Si usted rechaza a Dios, usted rechaza al Salvador. Si usted rechaza al Salvador, usted pierde un Redentor. Si usted pierde un Redentor, usted está perdido en sus pecados. Si usted está cargado con sus pecados, usted pierde la paz de la mente y verdadera libertad. Entonces, elija usted mismo y llegue a ser un esclavo del pecado. Elija al Salvador y llegue a ser libre por siempre. La segunda consecuencia es que el ser humano reemplaza a Dios con otros objetos de adoración. El hombre fue creado con un sentido de deseo, y si usted no desea a Dios, deseará algo más. Es simple, es sencillo, es así. Usted puede ser el reflejo en el palo del tótem de los indígenas norteamericanos, el águila de los romanos o la vaca sagrada en la India. En estos días, en India, se considera asesinato matar una vaca y canibalismo comer su carne. 200 millones de cabezas de reses son permitidas de caminar libres, compitiendo por comida y dañando los sembradíos. Ni aun el gobierno de la India puede liberar la nación de la divinidad de la vaca. En nuestra cultura, la adoración a las riquezas es el Dios predilecto. Podría estar deseando y ser devoto a pasar gran tiempo y energía para lograr riquezas, placer físico, prestigio, deportes, educación, entretenimiento, éxito o poder. Un ídolo es aquello que ocupa su mente con deseo en lugar de desear a Dios y su reino. Recuerde, vamos a experimentar las consecuencias. Una es que el ser humano rechaza a un Señor personal, amoroso y perdonador. La segunda es que reemplaza a Dios con otros objetos de adoración. Y la tercera consecuencia es que el ser humano abandona la única base de moralidad y civismo. Estuve leyendo recientemente un artículo que daba una línea de tiempo de la historia de la educación en Estados Unidos. En 1836, Guillermo McGuffey empezó a publicar una serie, Lectores de McGuffey, la cual se vendería en más de 125 millones de copias y enseñaría a muchas generaciones cómo leer. Las series contenían este artículo, escuche. Si pueden inducir a una comunidad a dudar de la genuinidad y autenticidad de las Escrituras, cuestionar la realidad y obligaciones de la religión, a vacilar indecisa, sea que haya alguna cosa tal como una virtud o vicio, correcto o equivocado, sea que haya un estado eterno de retribución más allá de la tumba, o sea que exista algún ser como Dios, ustedes han derribado las barreras de la virtud moral y levantado los portones de la inundación de la inmoralidad y el crimen. 200 años después, estamos comprobando que él tenía razón. El libro de Romanos es nada más que una descripción de las puertas de la inundación abriéndose y la inmoralidad y el crimen inundando nuestra cultura. Vamos a detenernos aquí y vamos a continuar en otra oportunidad con las consecuencias que tienen que ver con la pérdida del señorío humano y el aumento de los derechos de los animales y la soberanía de la naturaleza. ¿Está usted contento que las Escrituras no son nunca controvertidas? La verdad es que el trueno de la voz de Dios ha sido oído desde las páginas de las Escrituras. Usted puede correr en busca de refugio a los brazos de Jesucristo, o puede ir en contra, sosteniendo la antorcha de sus propias especulaciones y esperando que la luz no se apague. Déjeme leer un pasaje para cerrar. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 3 al 7, dice así la Biblia: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Le invito a usted ahora, a los brazos protectores del gran pastor, el nombre que es sobre todo nombre, el único Dios vivo y verdadero, quien le rescatará del pecado y sus consecuencias eternas.